buenos días a todos, los recién llegados también. Simplemente una breve presentación de lo que somos, que es Acelera Pyme. Acelera Pyme es una iniciativa del Ministerio de Red.es. Los que ya asistís a otras jornadas ya nos conocéis. Nosotros somos Confederación Nacional de la Construcción, pertenecemos también a la Confederación Nacional de la Construcción y es una de las 8 oficinas Acelera Pyme que a través de la CNC se está impulsando en toda España, ¿vale? Nosotros contamos con más de 300 empresas asociadas y el objetivo que tienen esas oficinas es poner al servicio no solo a asociados a la CAC, sino a todo el sector empresarial asturiano que esté interesado en nuevos webinars sobre emprendimiento y digitalización, asesoramiento personalizado, tanto presencial como online, que ayudes y subvenciones se ajustan más a tu empresa, una formación gratuita también al emprendimiento digital. Básicamente, estas oficinas, lo que hacemos en estas jornadas son una jornada cada mes, mes y medio, se hacen esas jornadas, se va a continuar durante el año 2027 y se van a hacer también jornadas presenciales en distintos puntos de Asturias, en concreto en 5 ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Se os informará de todo ello, se os dará la información actualizada y previa de todas las jornadas que se van a hacer. Y cualquier duda, cualquier información que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. En la presentación tendréis los datos nuestros de contacto. Una cosa muy importante como recordatorio es que recordéis que tenéis a vuestra disposición la plataforma PIDE. Es un portal de digitalización y emprendimiento puntera para pymes autónomos que os puede facilitar toda la recopilación de la información, tanto de ayudas, cursos, etcétera, ajustados para vuestra empresa. Es gratuita y funciona realmente bien. Sin más, aquí tenéis los datos de contacto, en la última datos de contacto que tenéis nuestros, tanto teléfono móvil como teléfono, correo electrónico. Más damos comienzo entonces a lo que sería el webinar de hoy, que es Marketing para Emprendedores, ¿vale? Al finalizar, se hará un turno de preguntas para todos aquellos interesados y nada más, damos paso a la presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Un placer para mí formar parte de estos talleres, estos webinars que estáis ofreciendo desde la oficina Acelera Pyme CACAS Procon. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento y marketing. Voy a comenzar lanzándoos una pregunta. No sé cuántos de vosotros tenéis ya una empresa, cuántos estáis pensando en emprender. Da igual en qué grupo estéis, porque hoy no vamos a hablar de algoritmos, ni de tecnicismos, ni de hacer bailes en TikTok para vender más. Vamos a hablar de algo mucho más importante, que es cómo conseguir que una buena idea se convierta en un negocio que la gente recuerde y elija. Me presento, soy Esther Méndez, llevo muchos años trabajando en marketing digital, ayudando a empresas de sectores muy diferentes a encontrar clientes, construir una marca y crecer. He colaborado con grandes corporaciones como CaixaBank o BMW España, pero también soy compositora y trabajo en mi propio proyecto musical, haciendo música para cine, para cortos, y eso pues me ha permitido vivir el marketing desde los dos lados, ¿no? Por un lado como profesional que ayuda a otras empresas y también como emprendedora que ha tenido que construir una marca desde cero. Así que voy a intentar transmitiros mi experiencia en ambos sentidos. Mirad la línea que os proyecto en pantalla. Muchas veces pensamos que emprender consiste simplemente en abrir una cuenta de Instagram, hacer un logotipo bonito y esperar a que entren clientes. Y ojalá fuera así de sencillo. Pero la realidad es que una marca se construye paso a paso, ¿vale? Si os fijáis en el orden de este cronograma, es muy importante, porque primero aparece una idea, ¿vale? Después le damos una identidad. Construimos una marca, que sería la parte del branding, decidimos qué vamos a comunicar, cómo la vamos a transmitir, creamos presencia digital, tan importante en estos tiempos, y solo entonces será cuando lleguen los clientes. Y quiero insistir en esto porque muchas veces la gente lo hace al revés, ¿no? Los clientes siempre van a ser el resultado, no el punto de partida. Muchas empresas abren un Instagram, hacen 4 publicaciones, pagan una campaña de publicidad y después dicen, joder, es que el marketing no me ha funcionado. Pues evidentemente lo que han intentado vender es una casa antes de construir los cimientos. Así que, si os parece, empecemos por el principio, porque antes de pensar en logotipos, antes de abrir redes sociales, antes incluso de elegir un nombre, tenemos que hacernos una pregunta mucho más importante, que es, ¿tenemos una buena idea realmente? Fijaos porque el dato que os proyecto en pantalla siempre impresiona
cada año nacen en España más de 300.000 empresas, es un dato sacado directamente del Instituto Nacional de Estadística, del INE, es un dato que suena espectacular, pero hay otra cifra mucho menos conocida y es que solo 4 de cada 10 siguen abiertas 5 años después. Eso significa que a lo largo de ese año 6 desaparecen. Y muchas veces pensamos que desaparecen porque tienen un mal producto o pues muchas veces no tiene por qué, ¿no? Tenían una buena idea, seguro, la mayoría, y lo que falló fue todo lo demás. No encontraron clientes, no consiguieron diferenciarse, no supieron comunicar o simplemente nadie llegó a conocerlas. Y precisamente para eso existe el marketing. No para vender humo, sino para conseguir que una buena idea tenga al menos oportunidades reales. Y eso nos lleva a la primera gran pregunta del día. ¿Tienes una buena idea? Esta es probablemente la diapositiva más importante de toda la presentación, porque mucha gente se enamora de su idea. Y eso es fundamental porque, evidentemente, los que somos autónomos, emprendedores, sabemos lo importante que es que la idea te entusiasme, ¿no? Porque es muy difícil sacar adelante un negocio, pero también es muy peligroso, porque una idea no es buena porque nos entusiasme. Es buena cuando resuelve un problema real. Así que antes de invertir dinero, antes de hacer una web, antes de diseñar un logotipo, yo me haría al menos estas 5 preguntas que veis en pantalla. La primera, ¿qué problema resuelve? Si vuestra idea pues no lo tenéis claro y tardáis más de 10 segundos en responder a esta pregunta, ya os digo que algo falla. Segunda, ¿por qué alguien me elegiría a mí y no al de al lado? Hoy que competimos con miles de empresas, ¿cuál es nuestro valor diferencial? Tercera, ¿hay alguien dispuesto a pagar por ello? Porque una cosa es que los compañeros, los amigos te digan, oye, qué buena idea, qué idea tan bonita. Y otra muy distinta, que la gente saque la cartera. Cuarta, ¿puedes explicarla en menos de 30 segundos? Si necesitáis 5 minutos para explicar vuestro negocio, probablemente todavía no lo tengáis lo suficientemente claro. Y quinta, ¿puede crecer dentro de 5 años? Porque muchas veces diseñamos un negocio pensando únicamente en el presente. Y dentro de 2 años nos damos cuenta de que el nombre ya no encaja, que el mercado ha cambiado o que nos hemos quedado pequeños, ¿vale? Y ahora os hago una propuesta. Pensad en vuestro negocio. No hace falta que me lo escribáis por el chat ni que lo digáis en voz alta. Intentad responder mentalmente a estas 5 preguntas. Y si alguna os genera dudas, os pido que la apuntéis. Porque probablemente ahí tenéis el primer trabajo que debéis hacer al salir de este webinar, ¿vale? Fijaos que os pongo ahí un ejemplo. Podéis tener la idea de montar una cafetería, ok, perfecto, es perfectamente válida, pero difícilmente vais a responder a esas 5 preguntas porque es demasiado genérica. Sin embargo, fijaos, si le damos el matiz y segmentamos un poquito más y hablamos de montar una cafetería, pero para usuarios con perro, vamos a contestar a esas preguntas de manera mucho más sencilla, ¿vale? ¿Qué problema resuelve? Pues el hecho de no tener que dejar a tu mascota en casa y poder tirar a tomar un café con ella. ¿Alguien la elegiría frente a la competencia? Pues posiblemente elegirían la cafetería para usuarios con perros frente a otras cafeterías que no ofrezcan este servicio. Hay personas dispuestas a pagar por ello, pues como sabéis, hay mucha gente que considera a su mascota un miembro más de la familia y tendríamos un público muy amplio. ¿Puedes explicarla en menos de 30 segundos? Pues te la explico en 2. Una cafetería para usuarios con perros. ¿Podría crecer dentro de 5 años? Pues las estadísticas nos dicen que cada vez hay más mascotas por unidad familiar, así que lo más probable es que esta tendencia continúe y cada vez tengamos un mercado más grande, ¿vale? Y ahora que tenemos una buena idea, llega otra gran pregunta. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo la llamamos? Porque esta idea necesita una identidad. Y todo empieza por el nombre, ¿vale? El nombre es la primera impresión. Ya en la carrera, yo soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, y ya en la carrera mis profesores de creatividad nos hablaban del arte del naming, ¿no? El arte de ponerle nombre a las cosas. El nombre va a ser la primera palabra que alguien escuche de tu negocio, la primera que va a buscar en Google, la primera que va a recomendar a un amigo y la primera que va a recordar o a olvidar, ¿vale? ¿Cuántas veces os ha pasado que alguien os recomienda un sitio y 5 minutos después ya no recordáis cómo se llamaba? Bueno, pues eso significa que el nombre no estaba haciendo bien su trabajo. Un nombre, un buen nombre, debería cumplir varios requisitos. Os pongo algunos por aquí. Que sea fácil de pronunciar, porque si cuesta decirlo, va a costar recomendarlo. Que sea fácil de recordar, que pueda crecer
y funcione en otros mercados, es decir, que tenga posibilidad de internacionalización, porque igual hoy trabajáis en Asturias y dentro de 5 años estáis vendiendo en Portugal o en Latinoamérica, ¿vale? Que tenga una historia detrás, a ser posible, porque las historias siempre se recuerdan mucho mejor que las palabras, y que transmite valor. No tiene por qué explicar exactamente lo que hacéis, no tiene por qué describir exactamente vuestro producto o servicio, pero si sugiere algo, pues mucho mejor, ¿vale? Aquí quiero romper un mito porque es verdad que no hace falta que el nombre describa totalmente el negocio, ¿no? Que esto es un error muy habitual que se comete. Siempre pongo el mismo ejemplo, si no Google tendría que llamarse buscador de Internet mundial y evidentemente eso no tiene ningún gancho, ¿no? Aquí lo importante no es el nombre, lo importante es el significado que consigues construir alrededor y fijaos que os doy aquí varios ejemplos de lo que sería un buen naming. Google. ¿De dónde viene Google? ¿Lo sabéis? Pues mucha gente piensa que es una palabra inventada, pero no. En realidad querían llamarse Gogol, ¿vale? Gogol es un término inventado por el hijo de un matemático que significa un 1 seguido de 100 ceros. Al final lo que querían representar es la cantidad ingente de información que organiza Google, ¿no? Pero al registrar el dominio hubo un error, alguien en lugar de Google escribió Google y terminó pues un error convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del planeta. Lego, ¿sabéis qué significa? Viene del danés leg godt, que significa juega bien. Este nombre me encanta porque el propio nombre ya refleja, si os dais cuenta, el propósito de la empresa, ¿no? IKEA. Aquí siempre hay alguien que piensa que es una palabra sueca y tampoco. Son las iniciales de su fundador, Ingvar Kamprad, de ahí viene la I y la K, más la granja donde creció, Elmtarit y el pueblo, Agunarit, ¿vale? Esas serían las iniciales de IKEA. Al final muy poca gente conoce la historia que hay detrás, pero es un nombre súper pronunciable en todos los mercados, en todos los países y por eso también ha funcionado de maravilla, ¿no? Amazon, ¿sabéis por qué Amazon? Porque Jeff Bezos quería una empresa gigantesca, ya desde el inicio, ¿no? Tan inmensa como el río Amazonas. Y además están por ahí la A, la Z, que al final nos están indicando que tienen un catálogo de productos amplísimo, ¿no? También esa flecha que une la A y la Z, pues una garantía de la A a la Z, ¿no? Ya el logo es una declaración de intenciones, es un logo redondo. Pero fijaos en una cosa, ninguno de estos nombres de los que hemos hablado explica lo que vende. Lo que hace que funcione es todo lo que han construido alrededor. ¿Qué tienen en común? Pues que había detrás una estrategia muy bien pensada y el nombre fue el principio, no el final. Pero ojo, porque aquí al final también os pongo una referencia de un nombre que es todo lo contrario. Es súper difícil de pronunciar, que es Schweppes, y aún así es una marca que nos lleva acompañando toda la vida y sigue hoy vigente, es la tónica número 1, la más vendida. Si os parece, vamos a proyectar un vídeo y luego lo comentamos. Fíjense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Schweppes. Schweppes sabe que el sabor de la tónica, como el de las mejores cosas de este mundo, necesita un periodo de adaptación. Y que mucha gente que no bebe tónica es porque no ha probado lo suficiente la tónica Schweppes. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Schweppes. Le invito a una tónica. Bueno, pues daos cuenta de que este nombre es todo lo contrario, ¿no? Es un nombre súper difícil de pronunciar. De hecho, cuando en los 80 Schweppes llegó al mercado español, tuvieron que hacer una campaña que se llamaba Schweppke, donde enseñaban, ¿no? Educaban al público español a saber pronunciar Schweppes. Este nombre es el apellido del relojero alemán que inventó esta bebida carbonatada, pero ya no solo el nombre. Fijaos en el vídeo que acabamos de ver, ¿no? Es un anuncio en el que te están diciendo, oye, que el sabor no te va a gustar de primeras, pero dale otra oportunidad. Imaginaos vosotros, ¿no? Que me estáis escuchando, autónomos, emprendedores, que lanzáis un producto diciendo, oye, nos va a gustar, ¿vale? De primera ya os aviso que nos va a gustar, pero darle otra oportunidad. Sería impensable, ¿no? ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que al final la estrategia de comunicación es súper importante y que una buena estrategia puede hacer grande un nombre difícil y que una mala estrategia pues, puede hundir incluso un nombre perfecto, ¿no? ¿Vale? Y ahora viene una diapositiva súper importante que he querido meter porque os va a ahorrar un disgusto, ¿vale? Porque una cosa es inventar un nombre y otra muy distinta es que ese nombre sea realmente vuestro.
Esto pasa muchísimo, ¿vale? Me ha pasado con muchos clientes, alguien tiene una idea, diseña el logotipo, hace la web, imprime las tarjetas, compra los vinilos para la fachada, se abre el Instagram, empieza a vender, ¿vale? Y 6 meses después descubre que el nombre ya estaba registrado. Y toca empezar de cero, una verdadera pesadilla. Así que fundamental esta diapo y que os quede claro que una vez que tenéis una idea, una vez que le habéis puesto un nombre, tenéis que ver si el nombre está libre, ¿vale? Entráis en la página en la que os pongo aquí, OEPM, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas, y lo comprobáis. Dependiendo de los epígrafes en los que os deis de alta, ¿vale? Podéis registrar el nombre o el logo o ambas cosas, que sería lo ideal. Pues dependiendo de los epígrafes en los que os dais de alta, por ejemplo, imaginad Mr. Wonderful, ¿no? Que es una empresa una marca que tiene pues desde productos de oficina hasta ropa, estará dado de alta en muchos epígrafes porque abarca muchos sectores, pues más caro os va a salir, ¿vale? Cuantos más epígrafes, pues el registro será un poco más caro y también dependerá si es ámbito solo nacional o internacional, ¿vale? Esto va a marcar que tenga un coste u otro. A veces es interesante registrarlo a nivel internacional y muchas veces solo es suficiente, ¿no? Pues con registrarlo a nivel nacional. El nombre será vuestro en 12 meses si no hay oposiciones, ¿vale? Hay un plazo para alegar por parte de terceros durante 2 meses desde la publicación en el BOPI, que es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y, bueno, pues si nadie se opone, si no hay ningún nombre parecido registrado, en 12 meses el nombre será vuestro. Incluso he visto casos de empresas que tienen un nombre igual al de otra, ¿vale? Pero al ser sectores diferentes, os permiten convivir. Y el segundo paso sería comprobar el dominio. Os pongo ahí Ionos, pero podéis buscar tanto en Ionos como Arsis, cualquier proveedor de dominios, por ver si está libre el .es, el .com, ¿vale? Porque si alguien se os adelanta y luego queréis recuperarlo, puede costaros cientos o miles de euros. Así que es súper importante que hagáis con una sola búsqueda, os va a decir si está libre el .es, el .com, y eso también os va a permitir luego poder hacer el correo corporativo, ¿vale? O sea que es súper importante que veáis también si está libre el dominio. Y tercero, como recomendación, pues yo también os diría que reservaréis las redes sociales, ¿no? Aunque no vayáis a usarlas inmediatamente, pues ver si el nombre está libre en TikTok, en Instagram, donde queráis estar. Y aquí os quiero contar una historia muy curiosa. ¿Os acordáis de la cerveza Coronita? Pues durante años se llamó así en España, Coronita, ¿vale? Porque la marca Corona ya estaba registrada en nuestro país por otra empresa de bebidas espirituosas. En el resto del mundo era Corona y en España solo Coronita. Años después recuperaron el nombre Corona, pero ese cambio demuestra hasta qué punto, ¿no? Proteger una marca puede condicionar toda una estrategia comercial. Es un ejemplo perfecto de por qué registrar una marca no es solo un trámite burocrático, sino que es una decisión estratégica. Os pongo aquí un esquema un poco de cómo sería, pues lo que os decía, presentáis la solicitud, se publica la solicitud en el BOPI, hay 2 meses para presentar oposiciones, se hace un examen de que efectivamente el nombre es correcto y no entra en conflicto con ningún otro, y a los 12 meses, si todo va bien, os lo concederán, ¿vale? ¿Vale? Y una vez que tenemos el nombre protegido, ya podemos empezar a construir algo mucho más importante. Porque tener un nombre y un logotipo aún no significa tener una marca. Y aquí empieza uno de mis temas favoritos, que es el branding. Que muchos diréis, ¿qué significa este palabra? Pues branding viene de la palabra brand, que en inglés significa marca. Es el arte de crear marca, ¿vale? Y para hablar de branding, quiero que olvidéis una palabra, que es logo, ¿vale? Porque cuando algún cliente me dice, oye, Esther, necesito hacer el branding de mi empresa, normalmente lo que quiere decirme es, necesito un logotipo. Y no tiene absolutamente nada que ver. Un logotipo es una parte muy pequeña de la estrategia de marca, ¿vale? De la estrategia de identidad visual, que es muy importante, pero el branding es mucho más que eso. El branding es lo que siente una persona cuando escucha el nombre de tu empresa, es el proceso de construir y gestionar una marca y la percepción total que los consumidores tienen de nuestro negocio, ¿vale? Y os voy a hacer una prueba muy sencilla. Si os digo Volvo, mucho vais a pensar en seguridad. Si digo Ferrari, la palabra que se van a venir a la cabeza pues van a ser velocidad, exclusividad, lujo. Si os digo Apple, pues tendréis presentes palabras como diseño, tecnología, innovación. Fijaos que ninguna de esas palabras aparece en sus logotipos. Y sin embargo, todos pensamos exactamente lo mismo. Eso es branding, ¿vale? Porque el branding no consiste en explicar quién eres. El branding consiste en que los demás te recuerden como tú quieras. Y eso lleva años de trabajo, no se compra, no se diseña en una tarde,
se construye, ¿vale? El branding es, por tanto, el lugar que la marca ocupa en la cabeza de los consumidores. Y para construir branding se tiene en cuenta absolutamente todo. Las cosas más evidentes, como nuestra web o nuestras redes sociales, pero también cómo contestamos a los correos, el tono en el que le hablamos a los clientes. Cada detalle cuenta a la hora de construir branding. Y la reputación, por supuesto, también. Hoy que vivimos en la cultura de la cancelación, ¿no? Que pones un tuit y está sentenciado, pues hacer las cosas bien se da por hecho, las marcas tienen que ir un pasito más allá, sobre todo en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, porque estoy hablando de Ferrari, de Apple, ¿no? De grandes marcas, y me vais a decir, Esther, pero ¿cómo hago yo branding? ¿No? Yo que soy una empresa pequeña, yo que soy un autónomo. Bueno, pues imaginad que mañana decidís abrir una asesoría, ¿vale? ¿Cuántas asesorías habrá en España? Hay cientos, miles de asesorías, todas hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vais a conseguir que alguien os recuerde? Bueno, pues no será por lo bien que hacéis las declaraciones de la renta, que probablemente las haréis muy parecidas a la competencia, será por la experiencia, ¿vale? Por cómo tratáis al cliente, por vuestra manera de comunicar, por vuestra cercanía, por vuestra rapidez. Todo eso también es branding. Fijaos que os pongo aquí algunos ejemplos. Coca-Cola, pues nadie me va a decir, si yo pregunto, ¿qué te sugiere Coca-Cola? Nadie me va a decir, ¿son unas letras blancas sobre rojo? No, no me vais a hablar del logo. Con Apple lo mismo, con Starbucks, pues no me vais a hablar de la sirena del logo, ¿no? Que muchos ni habréis reparado que es una sirena porque el origen de la marca es en Seattle, que es una zona con mucha tradición marinera. De hecho, el nombre de Starbucks es el nombre de un personaje de Moby Dick, de la novela. Pues me vais a hablar, si yo digo Starbucks, vais a recordar sus sitios, que son locales muy confortables, donde la gente se lleva su portátil, puede trabajar, o sea, va mucho más allá del producto, va mucho más allá del logo. El branding es otra cosa, ¿no? Es un concepto mucho más abstracto. McDonald's, pues fijaos también, aunque el logo es muy importante, en este caso lo han cambiado en Europa verde para dar una imagen más saludable y alejarse del fast food. Disney, no me vais a hablar probablemente de cómo es el logo, ¿no? Si hablo de Disney me vais a hablar de ilusión, de infancia, pues todo eso es branding y como veis no tiene nada que ver con el logo, ¿no? Y hay dos conceptos llegados a este punto que mucha gente mezcla, que son posicionamiento y estrategia, ¿vale? Pero que son cosas completamente distintas. Imaginad que queréis ir de Asturias a Lisboa, el posicionamiento sería el destino, ¿vale? Lisboa, y la estrategia, la carretera que os va a llevar hasta ese destino. El posicionamiento responde a una pregunta muy sencilla, que es, ¿qué quiero que la gente recuerde de mí? Solo una cosa, ¿vale? No 10, una, porque nuestra cabeza funciona así. Es decir, Volvo, seguridad. Eso es un posicionamiento clarísimo. Así que tenéis que pensar qué queréis que recuerden de vuestra empresa. No qué hacéis, ¿vale? Sino qué recordarán y cómo lo vais a conseguir. Ahí es donde entraría la estrategia. La estrategia responde a otra pregunta, que es, ¿qué voy a hacer cada día para que ese posicionamiento se haga realidad? Ahí sí hablamos de acciones, ¿vale? Si hablamos de la web, del SEO, de las redes sociales, de hacer colaboraciones, eventos, todo eso es estrategia. El posicionamiento, podemos decir, para que lo entendáis muy clarito, el posicionamiento vive en la cabeza del cliente y la estrategia vive en nuestra agenda. Y para hacer una buena estrategia, por supuesto, os pongo ahí varios puntos. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la competencia, ¿vale? No solo a los recién llegados, que esto es un error que se comete muy habitual, ¿no? Fijarnos en los que acaban de llegar al mercado y hacer las campañas más transgresoras, pero yo creo que también es fundamental fijarse en los jugadores históricos, ¿no? Los que llevan ahí mucho tiempo porque algo estarán haciendo bien. Y si hablamos de competencia y de branding y de estrategia, es inevitable poneros este vídeo de los dos grandes competidores, ¿no? Del Barça Madrid de las marcas que son Pepsi y Coca-Cola. Os lo proyecto y luego lo comentamos. Bueno, pues a mí este anuncio me parece brillante, aún a día de hoy sigue súper vigente, ya me lo pusieron en clase en su día cuando estudiaba como ejemplo, ¿vale? ¿Y por qué es brillante? Porque
no dice una sola palabra, no critica Coca-Cola, no habla del sabor, no habla del precio, no compara ingredientes y sin embargo todo el mundo entiende el mensaje, que es que Coca-Cola solo sirve como escalón para conseguir una Pepsi, ¿no? Eso es posicionamiento, eso es branding. Fijaos en una cosa, si yo os pregunto dentro de 3 meses, ¿os acordáis del anuncio del niño? Pues estoy convencida de que muchos me diréis que sí, porque las historias permanecen mucho más tiempo que las definiciones y eso es exactamente lo que buscan las marcas. No que recuerdes un logotipo, sino que recuerdes pues esa sensación, ¿no? Que recuerdes la historia. ¿Vale? Y ya que sabemos qué transmitir y cómo lo vamos a hacer, tendremos que ver a quién, ¿no? A quién se lo vamos a contar. Porque ya os digo que no todas las personas van a necesitar vuestro producto o vuestro servicio. Y este es otro error muy habitual. Es una frase que llevo escuchando toda mi vida profesional, que los clientes me dicen, oye, es que mi cliente es todo el mundo. Y una vez que me dicen eso, ya sé que vamos a tener un problema, porque si intentas hablarle a todo el mundo, nadie siente que le estamos hablando a él. Y aquí siempre pongo también el mismo ejemplo, que es muy ilustrativo. Si yo salgo a la calle y grito, personas, gente, probablemente nadie se va a girar. Sin embargo, si digo, perdona, el chico de la camiseta azul, esa persona sí se girará. ¿Por qué? Porque siente que el mensaje es para él. Y con el marketing ocurre exactamente igual. Por eso aquí aparecen 4 perfiles diferentes que quiero que tengáis muy claros, ¿vale? El comprador es quien paga, no tiene por qué ser el que utiliza el producto. Por ejemplo, un padre compra una consola a su hijo, quien juega es el hijo, pero ¿quién es el comprador? El padre, ¿vale? El consumidor es el que utiliza el producto, no tiene por qué haber pagado, ¿no? En el ejemplo anterior el consumidor sería el hijo. Luego tenemos el cliente aspiracional, ahora está muy de moda hablar de buyer persona. Este concepto al final me parece fundamental porque no siempre queremos atraer a cualquiera. Tenemos que dirigirnos siempre a un cliente ideal y vosotros también tenéis el vuestro. Y muchas veces ese cliente todavía no es el que más nos compra, pero sí es el que nos gustaría tener dentro de 5 años. Es un cliente con unas características socioeconómicas concretas y es muy importante que hagáis un retrato robot de ese cliente, ¿vale? No solo un dato demográfico, no me digáis, oye, mi cliente tiene entre 30 y 50 años, eso sirve de muy poco. Un buyer persona debe ser una persona real, ¿vale? Con nombre, profesión, que tiene preocupaciones, tiene ideas políticas, tiene hábitos, tiene miedos, tiene objetivos. Y de verdad que si algo quiero que hagáis al terminar este webinar, que creo que os va a ser muy útil, es hacer una descripción súper detallada de cuál es vuestro cliente ideal. Porque si lo tenéis súper claro, va a ser mucho más fácil redactar los textos de vuestra web, vuestros anuncios, vuestros correos y hasta vuestras publicaciones en redes sociales, porque vais a saber a quién os dirigís, vais a tener en la cabeza cómo es vuestro cliente. Y esto de verdad es un ejercicio que quiero que hagáis cuando finalice este webinar y que creo que os va a ayudar muchísimo. Y luego tenemos el cliente Cobra, que me hace mucha gracia porque efectivamente es el cliente que nos ha hecho la compra, ¿no? Que visitó nuestra web, incluso nos llamó, pero no termina comprando, se va con la competencia. Y mucha gente piensa, se queda en la idea de, bueno, es que este cliente no era para mí, lo dejo pasar. Yo, sin embargo, creo que todo lo contrario, que es el cliente, que es el que hay que analizar, porque nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a mejorar, nos va a ver, nos va a ayudar a saber por qué no confió, por qué se fue con la competencia. O sea, yo creo que el cliente Cobra nos aporta muchísima información y no hay que dejarlo pasar sin más, sino analizar por qué finalmente no se ha quedado con nosotros, ¿vale? A ver. Vale. Y una vez que tenemos ya claro a quién vamos a dirigirnos, vamos a hacer una última pregunta, que es ¿qué le vamos a vender realmente? Porque muchas veces creemos que vendemos un producto o un servicio cuando en realidad estamos vendiendo una cosa muy distinta, ¿vale? Aquí en esta diapo os pongo vende experiencias, no solo producto. Y yo creo que esta diapositiva resume uno de los mayores cambios que ha vivido el marketing en los últimos años, ¿no? Hace 30 años competíamos casi exclusivamente por precio, por ventajas racionales, el más barato, el que daba más blanco, ¿no? En el caso de Ariel. Pero lamento deciros que las ventajas racionales ya no sirven. Porque si vuestra única ventaja diferencial es el precio, estáis jugando un partido muy peligroso, ¿vale? La competencia solo tiene que bajar sus precios para ganaros. Pero si lo que vendéis es felicidad embotellada como Coca-Cola, ¿quién puede superar eso, no? Hay que aportar algo más, hay que tener una ventaja diferencial que vaya hacia las experiencias, no solo ventajas racionales. Y para que lo veáis muy claro, os hago una pregunta. En el caso de Starbucks, ¿por qué alguien paga 4 euros por un café
si puede tomarse uno por 1,20 en el bar de la esquina? ¿Por qué comprar una alianza de Tiffany si vale el 60% más que en cualquier otra joyería con un diamante muy similar o incluso superior? Pues no es por producto, es por todo lo demás. Es la experiencia de cómo nos hace sentir, ¿no? ¿Por qué alguien prefiere un polo de Lacoste en lugar de un polo del Primark cuando tiene un gramaje, el algodón es muy similar? A nivel de características racionales es muy similar, pero está claro que cuando te pones un polo Lacoste no te hace sentir como cuando llevas un polo del Primark. Eso es marca, eso es branding, ¿vale? Y para que esto no se nos quede en teoría, ¿vale? Que me vais a decir, joder, Esther, es que nos hablas de grandes marcas, ¿cómo lo aplico yo siendo una pyme, siendo un autónomo? Pues fijaos que os voy a poner un caso práctico muy sencillito. Vamos a construir una marca desde cero, de manera muy rápida. Antes hablábamos de la cafetería para usuarios con perro y vamos a continuar, si os parece, con esta idea. Vamos a imaginar que abrimos una cafetería, no una cafetería cualquiera, una cafetería pensada para personas que consideran a su perro parte de su familia. Y para empezar os traigo varias opciones de naming, ¿vale? ¿Cuál os gusta más? Os tengo aquí Dog and Brunch, Huella Café, Dog and Coffee, Café Wow, Goof Coffee. Porque recordad que elegir un nombre no consiste en escoger el más bonito, consiste en elegir el que mejor represente la personalidad de la marca. Yo personalmente me he quedado con Café Wow porque me parece simpático, es cercano, se entiende enseguida y es fácil de recordar, ¿vale? Además, transmite exactamente el tipo de experiencia que vamos a ofrecer. Café Wow, no hace falta explicar nada más. ¿Qué hay que hacer ahora? Recordad, registrar el nombre. Registrar el nombre y el logo. Fundamental, porque si ya existe otro Café Wow, ¿vale? Invertimos 3.000 euros en diseñar toda la identidad corporativa y descubrimos que ya existían, todo este trabajo habrá servido de muy poco. Por eso, insisto tanto, de verdad, grabadlo a fuego. Primero, proteger, después, comunicar, ¿vale? Vale, pues ya que tenemos el nombre, tenemos el logo, es nuestro. Ahora sí, vamos a construir la marca. Y aquí es donde mucha gente piensa que el branding consiste en elegir unos colores bonitos, pero ya hemos visto que el branding es muchísimo más que eso. Le vamos a dotar a nuestra marca de una personalidad, la vamos a hacer cercana, acogedora, pet friendly. La vamos a dotar de una identidad con colores cálidos, vamos a elegir la decoración del sitio en madera, estilo minimalista. Vamos a definir incluso la comunicación, el estilo al que nos vamos a dirigir a nuestros clientes, que va a ser natural, positiva, con un toque de humor, dirigiéndonos también a los perros, ¿no? Hablándoles a ellos. Vamos a definir la experiencia, les vamos a dar aguas, premios, vamos a organizar eventos, ¿vale? Recordad que aquí, al final, la importancia no va a ser el café que ofrezcamos. Lo que queremos que el cliente recuerde de nosotros es, aquí mi perro era tan bienvenido como yo. Y, pues eso, que una marca al final no se recuerda por su logotipo, sino por la experiencia que viven sus usuarios. Y vamos a definir, como no, también un posicionamiento. El posicionamiento que queremos que los clientes tengan en la cabeza es una cafetería de referencia para quienes consideran a su perro parte de la familia, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir ese posicionamiento? Recordad, el posicionamiento es el destino, la estrategia la carretera. Pues creando una web clara, organizando eventos y colaboraciones con protectoras de animales, compartiendo contenido en redes sociales. Fijaos lo importante también que es, ¿no? En la estrategia, pues estar alineados con nuestra filosofía de marca. Si estamos apostando en este caso por los perros, vamos a ser coherentes con nuestra filosofía, vamos a organizar eventos con protectoras para ser creíbles, ¿vale? Otra cosa muy importante en las marcas es que estén alineadas, sean creíbles, sean honestas, ¿no? Y por supuesto vamos a definir a nuestros clientes. El comprador va a ser Laura, 34 años, tiene un Golden Retriever, pero el consumidor también va a ser Toby, ¿vale? No paga el café, pero si está cómodo, Laura volverá. Vamos a definir ese retrato robots de nuestro cliente ideal, qué edad tiene, cuáles son sus ideas políticas, en qué rango económico se mueve, todo eso vamos a definirlo. Y por supuesto vamos a analizar a nuestro cliente Cobra, el que visitó la web, se asomó a la cafetería, pero terminó yendo a la de la competencia. Aquí habría que preguntarse qué ha fallado, no transmitíamos confianza, no entendió nuestra propuesta de valor, la competencia ofreció una mejor experiencia. Bueno, pues todo este análisis nos permite hacerlo el cliente Cobra, así que súper importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué vendemos realmente? Pues fijaos que el producto oficial que vamos a vender, por el que nos van a pagar, va a ser por un café y un trozo de tarta. Pero lo que vendemos realmente es la experiencia. Un lugar donde disfrutar de un rato con tu perro sin preocuparte por dejarlo fuera. ¿Cómo convertimos un café en una experiencia?
pues el camarero ofrece agua al perro incluso antes de tomar nota, cada perro recibe una galletita de bienvenida, hay mantas, cuencos, una zona pensada para ellos, celebramos cumpleaños caninos, encuentros entre dueños. Todo esto va a hacer que al final la gente lo que esté comprándote es una experiencia, ¿no? Más allá del café, que lo va a encontrar muy parecido pues en cualquier otro bar, ¿no? Estamos ofreciendo mucho más que eso. Y ahí es cuando realmente no nos van a superar, porque si competimos por ventajas racionales, porque el café está muy bueno, pues vamos a tener poco que hacer. Ahora, si estamos compitiendo por experiencia y nos hacemos únicos, ahí sí que vamos a tener preferencia frente a la competencia. Y una pregunta que me hacen muchísimo también es, oye Esther, ¿necesito de verdad una página web? Si ya tengo Instagram, ya tengo redes sociales. Y mi respuesta siempre es la misma, sí. Porque las redes sociales son prestadas. Te das cuenta de que la web es vuestra casa. ¿Cuántos de vosotros tenéis Instagram? La mayoría. Pero ¿cuántos sois dueños de Instagram? Pues realmente ninguno. Mañana Meta cambia el algoritmo, cierra vuestra cuenta por error, deja de enseñar vuestro contenido y todo el trabajo de años desaparece, ¿vale? Sin embargo, pues si la web la tenéis bien diseñada, es vuestra casa, vosotros decidís cómo es, qué enseña, qué vende, qué transmite, y nadie puede cambiarla de un día para otro. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagináis que conocéis un restaurante nuevo, ¿vale? ¿Qué hacéis? Pues lo primero, entráis en Google, lo buscáis su web, miráis las fotos, la carta, el horario, las reseñas, y en menos de un minuto ya habéis decidido si vais a ese restaurante o no. Y eso mismo van a hacer vuestros clientes con vosotros. En cuanto a la web, pues algunos consejos. Yo digo aquí que la web es la tarjeta de visita de antaño. Me gusta mucho hacer este paralelismo porque igual que antes siempre llevábamos la tarjeta, ¿no? Y la dábamos a los potenciales clientes, ahora lo que hace la gente es buscarte en Google y ver tu web. Y en esos 5 segundos que te ve, va a decidir probablemente si confía en ti o no. Así que es súper importante que la web muestre muy fácil, pues quién eres, qué haces, por qué elegirte y por supuesto cómo pueden contactar contigo. Otra recomendación es que ya se diseñe desde cero en el móvil. El 70% de las webs se consultan directamente desde el móvil. Antes lo que se hacía es que se diseñaban para ordenador, ¿no? Y luego se adaptaban, se hacía el responsive en distintas plataformas. Ahora ya la tendencia es diseñarla directamente en el móvil porque es donde se consulta principalmente. Que no tenga demasiado texto, que no tarde más en cargar de 5 segundos y que no tarde tampoco más de 5 segundos en contarle de qué va tu web, porque si ese tiempo de captación pasa es muy difícil que se quede. Y lo fundamental no es tener una web muy bonita, sino que esa web convierta visitantes en clientes. Aquí os traigo algunos ejemplos de web que me parece que están correctas, ¿no? Como sería la de Airbnb. Entras, ¡pum! Y a golpe de vista en cabecera ya estás viendo, ya sabes de qué se trata. Que alquilar inmuebles, lo que están viendo ahí. Lo mismo con la web de MediaMarkt. Entras y a golpe de vista ya tienes las ofertas de la semana y cuáles son los productos que venden, ¿no? Y ejemplos de web que me parece que no están tan bien, aunque sean grandes marcas, como en el caso del Corte Inglés o Fnac, me parecen muy caóticas, tienen muchísimas categorías, encontrar un producto es complejo. Y por supuesto, igual de importante o más que tener una web muy bonita es que te encuentren, porque si está muy bien configurada, pero nadie te busca nadie te encuentra cuando te googlea, pues de poco te va a servir. 4 formas principales de atraer visitas. El SEO, ¿vale? Esta palabra que habéis oído tantas veces, se refiere al posicionamiento orgánico, ¿vale? Es decir, todo lo que podemos hacer que esté en nuestra mano para que Google nos posicione correctamente, que la web esté bien estructurada, que si somos una cafetería, la palabra cafetería se repita X número de veces, que perro se repita X número de veces. Tener las etiquetas H1, H2 definidas. Las H1 son los títulos, las H2 los subtítulos. Esto le dice a Google de qué va nuestra web, ¿vale? Para que cuando alguien nos busque nos encuentre más fácilmente. Tener atributos puestas en las imágenes. Siempre os recomiendo en este sentido que os pongáis en manos de profesionales que os van a hacer, pues, aparte de un diseño bonito, una estrategia de posicionamiento correcta, ¿vale? Tener un perfil de empresa en Google, el clásico Google My Business donde todos dejamos reseñas, pues hoy en día es una red social más. Es súper importante tenerlo actualizado, tener actualizados los horarios, las fotografías, que lo tengáis al día, que respondáis a las reseñas, incluso sean malas, aunque sean malas, no todos sabemos lo injusto que es que nos pongan malas reseñas de gente que a lo mejor ni ha venido al local, como no se controlan, pero realmente nos pueden hacer mucho daño, entonces siempre hay que responder a las reseñas, estar pendientes, denunciarlas a Google incluso, pero el Google My Business es algo que Google puntúa
muy positivamente si se tiene actualizado a la hora de posicionaros más arriba, ¿vale? Hacer también alguna campaña de publicidad. Si hablábamos de que el SEO era posicionamiento orgánico, que es gratuito, el SEM es el posicionamiento de pago, es decir, cuando entramos buscamos algo en Google, veréis que algunas páginas tienen al lado la palabra patrocinado, esas son personas que han pagado para que sus webs estén posicionadas más arriba. Pues yo qué sé, si nos dedicamos a una empresa de jamones, ¿por qué no hacer una campañita con vistas a Navidad, ¿no? Para que nos encuentren ahí bien rápido. Hoy en día, con muy poquito dinero, 200, 300 euros, se pueden hacer campañas bastante competitivas, puntuales, ¿vale? En Google Ads. Y por supuesto, las redes sociales. Al final, si no están alineadas con todo lo demás, si en redes sociales comunicamos una cosa y en la web otra, pues difícilmente nos van a ser efectivas, ¿vale? Necesitamos que toda la comunicación que hagamos en todos los canales esté bien alineada. Y llegamos a la otra pregunta del millón que tanto me hacen. Oye, Esther, ¿en qué red social tengo que estar? Y mi respuesta siempre decepciona un poco, porque digo, depende. Muchas empresas toman esta decisión al revés, ¿no? Ven que todo el mundo está en TikTok, se abren un TikTok, empiezan a hacer vídeos, pero yo creo que lo fundamental es hacerse otra pregunta, ¿dónde está mi cliente, no? Porque da igual tener 1 millón de visualizaciones si ninguna pertenece a un potencial cliente. Yo prefiero tener 1000 seguidores interesados en mi negocio que 100.000 que nunca me van a comprar. Y esto cuesta entenderlo a mis clientes, ¿no? Porque vivimos obsesionados con los números, con los seguidores, con los me gusta, con las reproducciones, pero recordad que ninguna empresa paga las facturas con likes, ¿vale? Las paga con clientes. Por eso para vosotros, sobre todo, que sois empresa pequeña, mediana, yo creo que tenéis que tener otros objetivos, ¿no? No parecer una gran empresa, no vender humo constantemente, sino generar confianza. Que cuando alguien entre en vuestro perfil piense, joder, esta gente sabe de lo que habla, que profesionales, me caen bien, ¿no? Incluso. Y lo que os decía, fundamental, que las redes sociales estén alineadas con el resto de comunicación, ¿vale? Que haya una coherencia entre lo que contamos en la web, en las redes, en el punto de venta. Y en el título que os pongo en esta diapo, hablo de la tienda de barrio, porque creo que hoy en día las redes sociales son un poco eso, ¿no? Es verdad que la audiencia está más dispersa que nunca, no os voy a engañar, dar a conocer una marca es más difícil que nunca. En los 60 ponías un anuncio en la tele, todo el mundo estaba pegado al televisor, te iba a conocer con una campaña, ¿no? Todo el público estaba ahí concentrado. Ahora el público está mucho más disperso, están viendo la tele, a la vez la tablet, a la vez el ordenador, ¿no? Es mucho más difícil llegar a nuestros clientes potenciales, pero también contamos con muchas más herramientas digitales no al alcance de todo el mundo que nos lo facilitan. En el caso de las redes sociales, pues al final tienen mensajes directos con el cliente. Vosotros que os podéis permitir esa cercanía le podéis preguntar qué os ha parecido, si le ha llegado el envío, no sé, pues hacer un seguimiento mucho más personalizado. Aparte de que hoy en día las redes sociales nos ofrecen un estudio de mercado, ¿no? Que antes era impensable, que costaría una pasta. Ahora mismo tú entras en cualquier perfil de Instagram y te están mostrando en historias qué hacen cada día, a dónde les gusta ir, con qué personas se relacionan, cómo consumen los productos. Todo eso es una estrategia de mercado, o sea, un estudio de mercado brutal que antes hubiese sido impensable, ¿no? Así que también vamos a aprovecharlo. Y os traigo este ejemplo de Vicio, que es una empresa española nacida en Barcelona en 2020 y pues para que veáis que a pesar de que venden hamburguesas, pues las hamburguesas apenas están presentes, ¿no? Ha construido una marca con una personalidad muy definida, con un tono gamberro, cercano, muy reconocible. Fijaos en el claim, te damos lo tuyo, ¿no? Mucho humor, referencias a la cultura de Internet, campañas muy compartibles en redes sociales y sobre todo una identidad visual coherente en todos los canales. Si tapáramos el logotipo de Vicio y os enseñara una publicación suya, muchos seguiríais sabiendo que es Vicio. Eso significa que la marca ha construido una personalidad propia y ese debería ser el objetivo de cualquier empresa, ¿vale? Y hay algo que me gusta mucho deciros, sobre todo cuando hablo con emprendedores. De verdad, no intentéis parecer una gran empresa, intentad parecer una empresa auténtica, ¿vale? Porque hoy las personas valoran mucho más la cercanía que la perfección. Y nos gusta saber quién hay detrás de la marca, ¿no? Quién responde a los mensajes, quién prepara los pedidos. Las pequeñas empresas tenéis esa ventaja enorme, yo creo, frente a las grandes, que podéis permitiros ser humanas, ¿no? Y eso es algo que no se debería perder nunca. Yo he trabajado todos los días con empresas muy diferentes, algunas son grandes ingenierías, otras acaban de empezar, y os puedo asegurar que la diferencia no suele estar en el presupuesto, la diferencia suele estar en la claridad, ¿vale? Así que intentad ser lo más honestos y lo más auténticos posible. Y como quiero que esta sea una charla alentadora y os invite a poner en práctica el branding y la estrategia de marca, os traigo como ejemplo
pues esta paradoja del equipo de ciclismo británico que a mí me resultó muy inspiradora cuando la leí en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Y nos habla de que, bueno, pues los británicos eran muy malos en ciclismo, o eso creían ellos. Llevaban décadas de vacío sin ganar absolutamente nada, hasta que entró un nuevo entrenador, Dave Brailsford. Y Dave lo que hizo fue aplicar pequeñas mejoras, mejoras nimias que parecían ridículas, ¿no? Como rediseñar el sillín, echar alcohol en las llantas para que tuvieran un mejor agarre, les cambió los colchones a los atletas para que durmieran mejor, les puso chalecos con menor resistencia al viento, ¿vale? Y todas estas pequeñas mejoras aplicadas al tiempo supusieron un cambio brutal. Tanto es así que el equipo de ciclismo británico ganó las Olimpiadas de Beijing en 2008 y en Londres en 2012. Y esta teoría, ¿no? Se refuerza con este ejemplo matemático. Estos son ciencias, no me lo he inventado yo. Aquí vemos este gráfico que lo que nos está diciendo es que si eres un 1% peor cada día, ¿vale? Un 1% peor cada día, al final del año, durante un año, al final del año serás un 0,03% peor. O sea, una cosa prácticamente inapreciable. Pero, ojo, si mejoras el 1% cada día durante un año, cuando finalice el año serás un 37,78% mejor. O sea, un cambio brutal, ¿no? Esto es lo que le pasó al equipo de ciclismo británico y esto es lo que yo creo que le puede pasar a vuestro negocio. Si aplicáis pequeñas mejoras, mejoráis un poquito la web, construís un poquito de marca, mejoráis un poquito las redes sociales, que todo esté alineado, invertís un poquito en publicidad en Google. Todo eso, aunque sean pequeñas mejoras, pero aplicadas al tiempo, os aseguro que se va a traducir en resultados. Ya veis que es ciencia, no me lo invento yo. Así que animaos a mejorar, aunque sea ese 1% cada día. Os pongo también aquí algunas herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, por suerte, a día de hoy. Que necesitáis diseñar un logotipo, pues tenéis Canva, Adobe Express. Que necesitáis crear imágenes, pues Gemini, diseñar la web a través de WordPress, Wix, que son editores de páginas web muy, muy intuitivos. Hacer publicidad, pues lo que os decía, en Google, en Meta, se pueden hacer campañas hoy en día muy, muy económicas y muy efectivas. Gestionar las redes sociales, pues os invito a que os descarguéis Metricool, por ejemplo, que es una aplicación que os va a permitir extraer estadísticas, incluso las horas del día a las que os viene mejor publicar, según vuestro perfil de clientes. Enviar newsletters a través de MailRelay, de MailChimp, de Brevo. Todas estas plataformas nos ofrecen hasta 80.000 envíos al mes gratuitos. O sea, fijaos si tenéis para enviar ahí newsletter con 80.000 al mes, descargarla, probadla, ¿no? Explorar herramientas nuevas. Escribir textos, pues el conocido ChatGPT, analizar resultados a través de Google Analytics. Todas estas herramientas tienen una versión básica gratuita y luego una de pago que también podéis utilizar más adelante, pero para empezar yo creo que la versión básica es más que suficiente. Os invito de verdad a que las exploréis. Porque recordad que las grandes marcas no nacen, se construyen, ¿vale? Recordad que Coca-Cola nació como un tónico medicinal en una farmacia de Atlanta, que McDonald's empezó siendo un pequeño restaurante de carretera, que Nike vendía zapatillas desde el maletero de un coche, que Apple nació en un garaje, que Amazon comenzó vendiendo únicamente libros, que Nintendo fabricaba cartas japonesas antes de dedicarse a los videojuegos, y en definitiva que ninguna gran marca empezó siendo grande. Todas empezaron exactamente igual que vosotros, con una hoja en blanco. Así que desde aquí de verdad quiero inspiraros, quiero que sepáis que es posible y animaros a que invirtáis un poquito en marketing digital, porque estoy convencida de que los resultados van a llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buena presentación, muy clara. Dan ganas de Muchas comprar gracias, Luis. perro. Siempre quise un perro, pues dan ganas de comprar perro para probar el nuevo negocio. Bueno, nada, ahí tenéis los datos de contacto que ya os comentábamos al principio. Tenéis ahí también la plataforma Pide. Y ahora no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario de los que estáis Sí, conectados. pues me voy directamente al chat a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Vale, pues creo que hay preguntitas por aquí. Hola, tengo un logo, nos dice Alicia, desde hace mucho, pero me da miedo cambiarlo. ¿Qué me recomiendas? Pues súper buena pregunta, Alicia, muchas gracias por compartirla. Fíjate que yo creo que renovarse o morir, ¿no? Si no estás cómoda con el logo, si no crees que representa los valores de tu marca a día de hoy,
Yo te recomendaría que la cambiaras. Las grandes marcas, si te das cuenta, veíamos el caso de McDonald's, que lo han cambiado a verde hace unos años en Europa. Las grandes marcas lo hacen, se reinventan constantemente y hacen cambios, porque estamos en una sociedad muy cambiante y muchas veces incluso las marcas, ¿no? Tienen una personalidad, como hemos dicho, van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si no quieres hacer algo muy drástico, yo sí te recomendaría siempre hacer un rebranding, darle una vuelta al logotipo. Aunque mantengan los colores, hay muchas formas, ¿no? Desde cambiarlo totalmente, hacer algo intermedio, hay muchos pasos. Y yo siempre os animaría a que le dierais una vuelta y apostarais por hacer un rebranding, por renovaros y estar más al corriente de lo que representa la marca actualmente. No olvides, eso sí, no solo cambiaron la web, si vas a hacer un rebranding, pues que esos nuevos colores, esas nuevas tipografías estén representadas en todos los canales, en la web, en las redes sociales, en el punto de venta, si tienes, absolutamente en todo, ¿sabes? Que la aplicación de ese rebranding sea homogénea a todos los niveles. Y yo, por supuesto, te diría que adelante, que seguro que el rebranding te va a dar nuevas energías renovadas para seguir adelante con tu negocio. Patricia nos pregunta, ¿cuáles son las opciones más recomendables para empezar en esto del marketing? Pues muy buena pregunta también, Patricia, muchísimas gracias. Pues las acciones más recomendables te diría, pues eso, tener una buena web, que ya hemos dicho que es fundamental, aunque sea una landing. Una landing es una página que tiene solo la home, solo es una página y está ahí todo el contenido, pero que esté aseada, que es de sensación de modernidad, que represente lo que es tu marca a día de hoy. Otra recomendación muy importante que hago cuando empezáis es que tengáis el blog o las noticias, una sección de noticias. ¿Por qué? Porque si alimentáis esas noticias, Google va a detectar qué nueva información que mostrar y automáticamente os va a posicionar más arriba. Si tenéis la web muerta, estática, pues Google automáticamente la va a posicionar más abajo. Entonces, quincenalmente, aunque sea semanalmente, mejor poner alguna noticia, dotar de nuevo contenido a la web para que Google los posicione más arriba. Entonces, yo empezaría por tener una web que cuente lo que sois, por cuidar mucho el Google My Business, abriros la cuenta en Google, responder a las reseñas, decirle a amigos, a compañeros que os pongan 5 estrellas, que esto ayuda mucho, y para adelante con ello. Esas serían mis primeras recomendaciones. ¿Cuáles son? Nos pregunta Fernando. ¿Son recomendables las campañas publicitarias en redes sociales? Muchísimo. Fijaos que tengo un cliente, sin ir más lejos, que tiene una escuela de pilotos de helicóptero. Y la semana pasada me dijo, oye, Esther, estamos flojos en tema de cursos. Por favor, échame un cable con redes sociales, pero es que tengo 50 euros para invertir. Fijaos, 50 euros, que es una cantidad ridícula. Pues invertimos 50 euros en una campaña, claro, estaba muy bien segmentada. También en las campañas de Meta podéis segmentar por edad, por sexo, incluso por intereses, la música que les gusta a vuestros clientes, podéis segmentar muchísimo. Y una campaña bien segmentada con 50 euros conseguimos que 41 personas, 41 leads, rellenaran los datos y quisieran que les contactaran para darle más información. O sea que yo creo que la clave es que tengáis un buen diseño, si vais a ponerlo en redes sociales. O sea, que la foto que pongáis sea profesional, esté bien diseñada, contenga la información de vuestro contacto y demás, y que la segmentéis muy bien. Con un presupuesto tan limitado como 50 euros al mes, podéis hacer campañas que sean efectivas. Así que súper recomendable que hagáis campañas en Meta. Y creo que no hay ninguna pregunta más, Luis. Estupendo. Esther, una presentación muy clara, muy amena, Muchísimas muy gracias. ilustrativa. Una vez más, preguntaba alguien que si se iba a colgar, lo vais a tener colgado en el canal de YouTube de la Oficina Acelera Pyme Asturias. Eso También es. tenéis en el mismo canal todas las Acelera Pymes que estamos haciendo hasta ahora. Ahí las tenéis todas las presentaciones que se han hecho hasta ahora. Y nada, una vez más, daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra colaboración en asistir a estas cosas. Gracias a Esther, componentes como ella valoran mucho, se valorizan mucho estas actividades del Ministerio y a vuestra disposición para próximas ediciones. Pues muchísimas gracias. Y animaos a colaborar con la Oficina Acelera Pyme Cacas Procon, que ese asesoramiento vale mucho. Aprovechemos este tipo de subvenciones, yo que soy autónoma, que de verdad que son muy útiles y os van a asesorar para que deis el salto a la digitalización. Muchísimas gracias, Luis. Así es. Muy bien. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao.